A la orden dominica perteneció, en todo caso, uno de los pensadores apocalípticos más originales y controversiales de inicios del virreinato peruano. Se llamaba Fray Francisco de la Cruz. Llegó al Perú a finales de 1561 y fue prior del convento de Santo Domingo de Lima. Hacia 1566 fue nombrado rector de la Universidad de San Marcos y debió existir un retrato de él, hoy desaparecido, pero tras sus interpretaciones radicales del Apocalipsis, padeció 6 años de prisión, de 1572 a 1578, año este último en el que fue quemado vivo por el Santo Oficio de la Inquisición. O sea que tenemos a un rector sanmarquino que ardió en llamas. Fue acusado de 130 cargos y según el fiscal merecía ser quemado 1000 veces. Para sus contemporáneos, sus ideas fueron heréticas y aberrantes, por no decir demenciales, si tomamos en consideración su autoconfesado episodio de locura sufrido en su celda de prisión entre 1574 y 1575. Pese a ello, los inquisidores lo tomaron muy en serio, pues además no estaba solo. Cayeron con él figuras descollantes de la temprana curia virreinal: Fray Pedro de Toro, prior del convento dominico en Quito y después obispo; Fray Alonso Gasco, catedrático de teología de la Universidad de San Marcos; y 2 célebres jesuitas, el andaluz Luis López, llegado a Lima en 1568, con la primera expedición jesuita enviada al Perú, nada menos que por San Francisco de Borja, y Jerónimo Ruiz de Portillo, el primer provincial de la compañía en el Perú, entre algunos otros. Por un revés dramático del destino, el propio Fray Francisco había sido quien en 1566 le solicitó al rey Felipe II para que enviara inquisidores al Perú, sin sospechar que él sería una de sus primeras víctimas. La controversia se originó en torno a una niña endiablada llamada María Pizarro, sobrina criolla de nada menos que Francisco Pizarro, el conquistador del Perú. Con 1000 conjuros, los franciscanos, los dominicos y después los jesuitas habían intentado exorcizarla sin resultado alguno. El caso se complicó cuando la niña aseguró que diversos ángeles y santos estaban incorporados en ella y que los religiosos que la visitaban la habían tomado como instrumento de revelaciones divinas y de vaticinios futuros. Ella fue detenida en diciembre de 1572 y cuando Fray Francisco compareció como simple testigo de lo ocurrido, echó sus cartas ante sus censores y les pormenorizó lo que le había transmitido el arcángel Gabriel, a quien él llamaba el armado y que estaba incorporado en la niña. No es este el lugar para hacer un análisis detallado de todos sus postulados apocalípticos, pero lo que sí queda en claro es que el escenario de su propia circunstancia histórica, presente y futura, era para él un gigantesco criptograma cuyos códigos secretos solo podían ser rotos descifrando los mensajes bíblicos que escondían. Él era figura de Cristo, de su pasión y resurrección. Los inquisidores eran Anás y Caifás, y los quiso convencer de tal modo que decía que si fuera necesario harían que esto lo dijeran los caballos de la Plaza de Armas de Lima. Su proceso inquisitorial era Biblia, y todo lo que se decía de él era palabra de Dios. Incluso los dichos oscuros que le dictaba el ángel se debían entender e interpretar como si fuesen hechos y dichos de las Sagradas Escrituras. Su lectura simbólica del Apocalipsis, sin embargo, apuntaba a un mensaje turbador que lo sobreviviría. Decía él: vendrá el tiempo que se gobierne el Perú sin dependencia de España. Hasta ahí la cita. Fray Francisco no dejó obras, no dejó discípulos, y es probable que sus ideas revolucionarias
no influyeran directamente sobre sus contemporáneos. Esto, pese a que según el propio Fray Francisco, durante sus supuestas audiencias secretas, el portero y el nuncio del Santo Oficio jugaban ajedrez durante sus audiencias y los curiosos de Lima escuchaban sus confesiones por las ventanas del edificio de la Inquisición sin que ellos se dieran cuenta. O sea que sus ideas sí se difundieron en la Lima de aquel entonces y de manera escandalosa. Lejos de explorar los alcances políticos de sus vaticinios proféticos, nos limitaremos aquí a identificar varios tópicos iconográficos en la pintura diurnal peruana que en diversos momentos y contextos retomaron, reformularon o reinterpretaron muchos de los vaticinios que en el siglo XVI le costaría la muerte en la hoguera al propio Fray Francisco. Para empezar, cabe señalar que tanto en España como en el Perú y en México, el auto de fe, donde se quemaban a los herejes, y al que solía asistir el rey o el virrey, la audiencia y los cabildos eclesiásticos y civiles, era un espectáculo público que emulaba y se anticipaba al juicio final. El Santo Tribunal correspondía al trono de Dios. El hereje juzgado en público equivalía al alma rindiendo cuentas ante el juez supremo, esto lo dice el Apocalipsis. Y el castigo por fuego era un ritual de pasaje a la condena eterna, no solo del cuerpo, sino del alma. Según la costumbre limeña, conforme salían los presos de las cárceles, se les iba poniendo a cada uno las insignias significadoras de sus delitos, y los que serían relajados y llevados a la hoguera, llevaban en la procesión de los penitenciados corozas y sanbenitos decorados con llamas y demonios de diversas formas, de sierpes y de dragones. Esa es una cita del siglo XVII. Un sermón limeño de 1605 aseguraba que el supremo y general inquisidor del mundo había sido Dios nuestro Señor cuando incendió Sodoma y Gomorra, y que el Santo Tribunal no era otro que aquel serafín con espada de fuego que Dios había colocado como custodio en la puerta del mismo paraíso. Con el fin probable de mostrar la acción civilizadora del imperio, en sus comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, publicados en 1609, aseguró que antes que llegaran los españoles, los incas ya habían introducido la pena de quemar vivos a los sodomitas, acusación a la que se le hace al pobre Fray Francisco, y que los quemaban en las plazas públicas para eliminar esta costumbre bárbara entre sus pueblos conquistados. Pero en realidad se trataba de un imaginario infernal cristiano asociado con las así llamadas tentaciones de San Antonio, donde si miran con cuidado encontrarán la figura y el tormento de un sodomita.